A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Un programa en el cual vamos a rememorar, dar seguimiento también a lo que está sucediendo en nuestro país. Primero con el secuestro y presunto asesinato de los 3 periodistas. No podemos hablar de un asesinato en este momento a falta de cuerpos. Y eso es una de las cosas que vamos a conversar el día de hoy con Yadira Aguagallo, pareja de Paul Rivas. Gracias, Yadira, por acompañarnos en este programa. Hola, César, gracias. Paul Rivas, recordemos, era fotoperiodista de Diario El Comercio, que fue secuestrado por el Frente Oliver Sinisterra, que se supone está compuesto por disidentes de las FARC-EP. Y también contamos con la presencia de Harold Burbano, coordinador jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Gracias, César. Bienvenido, Harold. Bien, Yadira, actualízanos a la fecha de grabación de este programa. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las noticias que tenemos sobre la posible recuperación de los cuerpos de los 3 periodistas, de los 2 periodistas y el conductor, y de la conformación de esta comisión internacional que han pedido los familiares y también nos hemos unido a ese pedido como Fundamedios, ¿no? César, desafortunadamente hasta ahora no es que nosotros podamos ofrecer o ampliar algún tipo de información relacionado con una estrategia o con acciones que tengan que ver con la recuperación de los cuerpos de Javier, Paul y Efraín. Lo que se conoce es lo que ha ocurrido en los últimos días, es decir, la negativa del Frente Oliver Sinisterra de entregar los cuerpos debido a que aducen que no hay garantías para la apertura del canal humanitario. Cruz Roja Internacional pronunciándose, diciéndose que sigue atenta para brindar su apoyo cuando así lo requieran, y el gobierno nacional sin entregarnos una respuesta clara sobre lo que están desarrollando que tiene que ver con la recuperación de los cuerpos. Se han reunido las cancilleres de Colombia y Ecuador, han quedado que están haciendo todo lo posible para la recuperación, pero nosotros no sabemos qué es todo lo posible. ¿Qué es todo lo posible? Permíteme pedirle una reacción a Harold sobre esto. Cuando los gobiernos de Ecuador y Colombia le piden a la Cruz Roja, ¿no es cierto?, y incluso firman un documento oficial, ¿no es cierto?, pidiéndole a la Cruz Roja que haga esta misión humanitaria para la recuperación de los cuerpos, ¿cuál es el compromiso que asumen los estados? ¿No es justamente el dar las facilidades, el abrir ese canal humanitario y permitir la recuperación de los cuerpos, Harold? Exactamente, César. Bueno, primero creo que habría que decir que este acuerdo que firman con el Comité Internacional de la Cruz Roja es un acuerdo tardío que debía haberse dado en el momento en el que se dio la primera garantía de vida por parte de las personas que tenían retenidos y así a se lo pidió Paul, a Javier y Efraín. Entonces, esto es algo que hay que puntualizarlo. Si bien ya se tomó la decisión para la recuperación de los cuerpos, en ese momento el compromiso tanto de Colombia como de Ecuador es desmilitarizar un
corredor humanitario para que por ahí pueda acceder la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja y pueda hacer el levantamiento de los cuerpos, el cual debe ser primero entregado a las autoridades colombianas porque el supuesto asesinato se da en territorio colombiano, y luego sí hacer el respectivo traslado hacia el Ecuador, ¿no? Esto es lo que debería darse en razón a ese compromiso, pero al parecer eso no se está dando. Las acciones militares continúan en el territorio. Nosotros como organizaciones sociales, INRED, Fundamedios y otras organizaciones habíamos pedido desde el inicio que no se inicien acciones militares en la zona hasta la recuperación de los cuerpos, pero se ha hecho caso omiso a eso. Esto nos da a entender que la estrategia desde el principio fue puramente militar, puramente securitista, sin tomar en cuenta el derecho a la vida de las personas que estaban en la mitad. Yadira, Harold, desde sus distintas perspectivas como familiar y como experto en derechos humanos, ¿qué implicaciones tendría que no se recuperen los cuerpos? ¿Quedarían en una situación de desaparecidos los periodistas, los trabajadores de prensa que están ahí, que fueron secuestrados? Bueno, legalmente ahora hay una desaparición presuntamente forzada, ¿no? Es una desaparición. Deberían empezarse de oficio investigaciones tanto en Colombia como en Ecuador para poder cumplir con los 3 derechos fundamentales que tienen las víctimas, que son verdad, justicia y reparación. En ese sentido, las autoridades del Ecuador y las autoridades de Colombia están obligadas a cumplir esos derechos de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Y dentro de cada uno de los ordenamientos jurídicos conocemos que existen las normas claras para poder dar este proceso. El problema es que en el medio hay un oscuro de qué es lo que estamos viviendo en Colombia y en Ecuador. ¿Estamos viviendo un conflicto armado? ¿Nosotros como Ecuador estamos viviendo un conflicto armado? A mí me parece que no, por la intensidad del conflicto, por el reconocimiento de beligerancia del otro lado. En el Ecuador no estamos viviendo un conflicto armado. Y permíteme, en este punto es bien importante aclarar que las condiciones, me explicaba un experto en esto, cambia radicalmente cuando no sé si declara formalmente, pero se eleva el nivel de conflicto. Ya no rigen los derechos humanos, sino rige el derecho internacional humanitario. Por eso, ¿no? el primer trabajo que hay que hacer desde la perspectiva jurídica es de entender en qué espacio nos estamos moviendo, ¿no? Si es que la investigación determina que las muertes se dieron en Ecuador, pues se aplican los estándares de los derechos humanos de un Estado supuestamente democrático, libre, con derechos, ¿no? En cambio, en Colombia, con la firma de la paz, aún no se termina el conflicto, ¿no? Estamos en la barrera de culminación del conflicto y en este sentido aún se aplica el derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir eso? Que el procesamiento a estas personas se daría a través de otro tipo de tribunales, no de los tribunales comunes. Por ejemplo, en Colombia se creó la Justicia Especial para la Paz. Si es que, por ejemplo, la gente que cometió este supuesto asesinato se acoge a estos tribunales especiales para la paz, deberían ser juzgados por estos tribunales, ¿no? Entonces esto es más o menos la perspectiva del panorama jurídico que debería darse, siempre entendiendo que lo primero que tiene que pasar es que tiene que recuperarse la evidencia material de un delito, que son los cuerpos. Yadira, para los familiares es, me imagino, muy duro el no tener los cuerpos y poder darles la sepultura que se merecen, ¿no? Efectivamente. En primer lugar, creo que como familiares nos ha tocado la tarea durísima de, aunque sentimos que estamos extremadamente sensibles, tristes, destrozados por lo que está pasando, por estos 26 días prácticamente de secuestro, porque sus cuerpos siguen secuestrados. Ha sido además unos días complejísimos de tratar de entender precisamente lo que Harold ha expuesto aquí sobre la mesa, cuál es ese marco conceptual y jurídico sobre el que nosotros también nos estamos moviendo para, de acuerdo con eso, hacer nuestras demandas y nuestras exigencias. Pero más allá del marco teórico, viene también el sentimiento de familiar, es decir,
Llevamos nosotros una semana haciendo un luto, que es un luto de cuerpo ausente, y que eso psicológicamente ha significado para las familias un mayor sufrimiento, una mayor angustia, un golpe devastador, porque no solamente que recibes la noticia de que tu ser querido ha sido asesinado, pero además no tienes esa constancia de que efectivamente ha ocurrido. Y además no tienes un lugar en el que puedas decir ya, está tranquilo, está descansando, nadie más lo molesta, no tiene que vivir el estrés del cautiverio, no tiene que ver, ya no está con la paranoia de la persecución y de la ejecución, sino que tienes que imaginártelos en el contexto más terrible, abandonados en la selva, abandonados en el río, quién sabe en dónde, sus cuerpos siendo objeto de qué tipo de acciones. Entonces eso eleva la escala del sufrimiento que llegan a tener las familias, que aún a pesar de eso se esfuerzan por encontrar otro tipo de salidas frente a una falta de estrategia puntual y clara desde el gobierno para la recuperación de esos cuerpos. ¿Tú crees que en este momento para los gobiernos de Ecuador y Colombia es prioritario la recuperación de los cuerpos? No fue prioritaria su vida, para empezar. Nosotros, desde el primer instante, el pedido y la demanda que hicimos fue el respeto y la garantía por la vida de Paul, de Javier y Efraín, pero sentimos que su vida no fue garantizada y su vida tampoco fue respetada. Y luego, cuando estamos hablando de este asesinato en el que no hay una evidencia física, precisamente sentimos que tampoco existe un compromiso mayor para entregar a las familias, y no solamente a las familias sino al Ecuador, porque esto ha conmocionado a todo el país, para entregar al Ecuador ese espacio, ¿no es cierto?, de un descanso digno. Constantemente en reuniones a nosotros nos dicen que Paul, Javier y Efraín son héroes, son mártires, que han ofrendado su vida para que el país pueda darse cuenta de lo que ha estado ocurriendo, de quién es Guacho, de qué ha pasado en la zona de frontera. Y bueno, sentimos que lo más coherente es que a estas tres personas, a Paul, Javier y Efraín, a quienes se les ha dado esta categoría, se les pueda ofrecer también un descanso digno. Un descanso digno es lo que piden las familias y lo que pide el país. ¿Hay algún tipo de acción legal por la cual se pueda de alguna forma obligar a los estados a que tomen acciones humanitarias o abran estos canales humanitarios, Harold? Primero yo creo que debería ponerse una denuncia formal tanto en Colombia como en Ecuador por parte de los familiares de las víctimas, ¿no? Yo sé que en este tiempo han estado viviendo un tema sentimental, un tema personal muy fuerte, pero ya desde lo objetivo, el camino jurídico debería ser primero una denuncia formal. Si bien ante la Fiscalía de Colombia y ante la Fiscalía de Ecuador, si bien hay una obligación de iniciar las investigaciones de oficio, la denuncia de las víctimas o la denuncia de los familiares lo que hace es darle una categoría de parte procesal fundamental en este proceso, no valga la redundancia, y esto obligaría tanto a Colombia como a Ecuador a realizar investigaciones claras y serias sobre lo que les pasó a los tres periodistas. En Colombia, por su parte, la denuncia debería estar acompañada por un pedido claro de recuperación de los cuerpos o de investigación material del delito. Y en ese sentido, la policía colombiana, el ejército colombiano, debería como primera acción realizar la recuperación de los cuerpos y debería tomar todas las medidas a su alcance para poder cumplir con esta obligación. La medida ya está tomada o el canal ya está abierto, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Podría también participar otro tipo de organizaciones no gubernamentales, podría participar la Iglesia, podrían participar también fundaciones o ONGs en Colombia que están o que han estado en estos procesos, pero tiene que haber también la voluntad política de que esto se cumpla, y es algo que al parecer no se ha dado. Otra cosa, también me parece que hay que activar el canal político de exigibilidad, y al ser connacionales ecuatorianos, las personas que sufrieron esta vejación en otro país, hay un derecho intrínseco que se activa en ese momento, que es la asistencia consular. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ecuador, a través de todo su equipo de relaciones exteriores presente en Colombia, debería estar
activamente impulsando la investigación y acompañando no un interés político del Estado, sino acompañando el interés del cumplimiento de derechos de las víctimas. ¿Qué quiere decir eso? Que las víctimas deberían ser proporcionadas de un patrocinio jurídico por parte del Estado en Colombia para que pueda impulsar todas estas investigaciones. Y además, desde el punto de vista ya político-diplomático, el Ecuador debe, como derecho intrínseco de las víctimas, exigirle públicamente a Colombia que cumpla con la obligación de investigación y de rescate de los cuerpos, y además pedirle a Colombia que se hagan de forma rápida y expedita todas las diligencias con estos cuerpos para que puedan ser repatriados y puedan descansar en paz. Existen los canales, existen las vías, lo que me parece que no existe es la voluntad política del Ecuador de poner una posición firme en contra de Colombia para que cumpla con sus obligaciones. Interesante esos canales que se pueden abrir en Colombia, donde suponemos que están los cuerpos. Incluso el presidente Juan Manuel Santos así lo dijo, ¿no? Bueno, luego de haber mentido descaradamente durante varias semanas, al fin el presidente Santos lo reconoció. Yadira, los familiares también han estado impulsando la conformación de un grupo de expertos independientes internacionales, al estilo de lo que se planteó en México para investigar la desaparición de 43 estudiantes, ¿no es cierto? ¿Cómo va ese tema? En principio el gobierno ecuatoriano ha aceptado esa petición de ustedes. ¿Cómo van las gestiones? Cuando se ha hecho expreso el deseo de las familias de conformar una comisión independiente, internacional y especializada para que pueda investigar todos los sucesos acontecidos en estos días, en una primera reunión, bueno, se acogió la idea, pero lo que se dijo es que será el gobierno ecuatoriano el que nos entregará una lista de las personas que ellos consideran que pueden conformar esta comisión. En una segunda reunión se nos presentó esa lista y la respuesta de los 3 representantes que ingresan a esta reunión, porque no quisiéramos ya llamarle más comité de crisis, porque no es una instancia de decisiones, sino solamente de información. Los 3 miembros integrantes de las familias que ingresaron a esta reunión, lo que han dicho es que toman nota de esos nombres y que los analizaremos. Y los analizaremos porque esta es una comisión que tiene que ser una comisión que sea representativa para las familias y que tenga toda nuestra confianza para nosotros poder tener la claridad de que vamos a llegar a conclusiones certeras, valederas, transparentes. Lo que se está haciendo en este momento es 2 representantes de las familias han viajado ya a la ciudad de Washington para mantener ahí reuniones con la Secretaría General de la OEA, con representantes de Human Rights Watch, para que esa conformación de esa comisión pueda ir tomando forma. Entendemos que no es algo que ocurre de la noche a la mañana, que tiene sus tiempos, pero lo que esperamos es que se pueda tener precisamente esa comisión y ese aval con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la comisión. Con la comisión, sí, precisamente con la comisión, para que tanto Ecuador como Colombia se puedan ver obligados a entregar la información que se requiere para la investigación. Porque no es una comisión que tenga que actuar solamente sobre Ecuador. Es una comisión que tiene que actuar también sobre Colombia por todas la serie de cosas que vimos en estos 26 días, ¿no? Desde primero negarse a hablar específicamente del tema, luego referirse al tema como un asunto exclusivamente de Ecuador, luego desconociendo el paradero de los 3 secuestrados y finalmente reconociendo que han sido presuntamente asesinados en su territorio. Entonces esperamos que nuestros familiares vuelvan de esa reunión, de esas reuniones que van a mantener en Washington, con noticias un poco más alentadoras para nosotros, porque si bien el primer objetivo es el regreso de Paul, Javier y Efraín, el regreso, aunque su regreso con vida constituyó un fracaso rotundo, al menos el regreso de sus cuerpos. Y después esto no termina. Sabemos que es una lucha de largo aliento para la que estamos preparados y para la que estamos preparándonos, y continúa con el análisis de esa información que nos dé más claridad sobre lo que ocurrieron en estos días. Claro, lo que decía Harold hace un momento, los objetivos deben ser verdad, justicia y reparación, ¿no? Esos los 3 principios básicos. Harold, la Comisión Interamericana concedió medidas cautelares. Lamentablemente fue el mismo día que
se anunció, aparecieron pruebas del posible asesinato de los 3 periodistas. Pero hay que reconocer que la comisión actuó muy rápidamente, que un viernes se pidieron las cautelares y el miércoles ya había aprobado. Pero esto, además, consultaba con algunos expertos, nos abre el camino para que justamente la comisión adopte con la conformación de un grupo de expertos, como decía, al estilo de lo que sucedió en México. Perdón, no puedo nunca pronunciar, perdón. No, sí, claro, no, me parece que las cautelares son una puerta abierta para cumplir especialmente estos derechos, ¿no? El derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y al regreso de los 3, ¿no? Lastimosamente no se dio como esperábamos que se dé el regreso, pero esperamos que regresen, ¿no? En ese sentido, me parece que lo primero que deben coordinar es la conformación de esta comisión y la voluntad de las personas para poder conformarla, ¿no? Que es lo que se hizo en primer lugar en México. Y la comisión debe estar avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no por ninguno de los estados. Si bien los estados aceptan que los comisionados lleguen, porque llegan en una calidad de diplomáticos, quien tiene que avalar esos nombres y la capacidad que esos nombres tengan es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la independencia y la imparcialidad en la investigación. Además, también me parece que tiene que concretarse la conformación de un equipo técnico que acompaña a esta comisión, porque si bien la comisión es una comisión de alto nivel, diplomática, política, tiene que haber detrás de esta comisión también un equipo que haga las investigaciones claras, y en ese sentido el protocolo de conformación de la comisión, porque tiene que hacerse a través de un acuerdo aprobado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, debe establecer amplias capacidades de investigación in situ de esta comisión. ¿Por qué? Porque si es una comisión meramente política que viene a reunirse con los gobiernos, no va a tener ninguna repercusión real, ¿no? Ellos tienen que tener la capacidad de entrar al campo, de hacer las investigaciones claras, de reunirse con los grupos disidentes, de reunirse con los grupos criminales para poder tener la información clara de las dos partes. Y para eso también los gobiernos tienen que dar la posibilidad de abrir este corredor humanitario. Entonces, tanto para la recuperación de los cuerpos como para la investigación tiene que abrirse un corredor humanitario, y por lo tanto tiene que estar en el centro el cumplimiento de los derechos de la gente. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, me parece que en estos momentos eso es secundario. Estamos pensando en empezar una guerra por cuestiones de enojo del presidente, ¿sí? Sin pensar en las cosas importantes que son la vida de las personas y la recuperación de los cuerpos y los derechos a la verdad que tienen las familias. Yadira, en definitiva es una batalla larga. ¿Cómo están los ánimos de las familias? Sabemos que es una batalla larga, que no se la va a ganar en 2 días, en 2 semanas, y que puede llegar a durar años incluso con el tipo de institucionalidad que tiene este país. Primero nos ha parecido tremendamente injusto que sean las familias, que también son víctimas, las que tengan que buscar mecanismos para garantizar la vida de los 3, para el regreso de su cuerpo y de sus cuerpos, y después para lograr precisamente lo que Harold mencionaba sobre la verdad, la justicia y la reparación. Es tremendo que las víctimas tengan que ponerse en el camino de buscar esos mecanismos. Sin embargo, estamos dispuestos a hacerlo, porque sentimos que las vidas de Paul, Javier y Efraín tienen que constituir un homenaje, y ese homenaje tiene que empezar por sus familias. Es verdad que la sociedad ecuatoriana está muy pendiente de eso, pero son las familias las que tienen esa voz legítima sobre las exigencias y demandas que se tenga que hacer sobre el secuestro y presunto o posterior asesinato de los 3. No voy a negar que esto se vive un día a la vez, que cuesta mucho despertarse, que cuesta mucho respirar de nuevo, sabiéndote parte de, no solamente de la ausencia de la persona a la que amas, sino sabiéndote parte de un contexto que es mucho más grande que ese, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cuestiones internacionales, que tiene que ver con diplomacia internacional, que tiene que ver con conformación de comisiones de altos niveles. Nuestra vida ha cambiado, y ha cambiado para siempre.
y ese ha cambiado para siempre, es solamente la búsqueda de la justicia, y yo me atrevería a decir incluso la búsqueda de la memoria para Paul, Javier y Efraín, porque su muerte y lo que ha ocurrido con ellos, su secuestro, desaparición, presunto asesinato, no puede ser en vano. Y en este país tan acostumbrado a olvidarse de las cosas meses después, sentimos que esto tiene que convertirse en un referente. No vamos a decir que lo que ocurrió con ellos ha servido para esto, porque no estamos en la posición de hacerlo, porque es muy doloroso como familias asimilar esto como una posible oportunidad, pero sí vamos a decir que los esfuerzos por constituir memoria desde la perspectiva de la imagen de Paul, Javier y Efraín es también uno de los grandes objetivos de las familias. Harold, después de escuchar a Yadira, evidentemente ella dice, nuestra vida ha cambiado, y yo creo que la vida del país ha cambiado, eso es definitivamente, ¿no? Es lo que uno siente cuando conversa con diferentes ciudadanos y sectores. Tenemos un conflicto en la frontera. ¿Qué está pasando con la población de ahí? Ahí también hay cientos de ecuatorianos que están siendo afectados por este conflicto, ¿no? Bueno, yo creo que algo que hay que aceptar, y que el gobierno no lo ha aceptado, es que la línea de frontera ecuatoriana y colombiana ha sido un campo muy favorable para el ingreso tanto de grupos armados en su época, ahora de grupos delincuenciales, de las disidencias. ¿Por qué? Porque es un campo abandonado. Porque ni al gobierno ecuatoriano ni al gobierno colombiano le ha interesado intervenir en esta zona. La gente de frontera vive un contexto que no es el mismo contexto que vivimos las personas que vivimos en lo urbano. Mucha gente en el cordón fronterizo, desde Sucumbíos, por ejemplo, en territorio como Puerto Mestanza, La Bonita, en Chical, Maldonado, en el Carchi, y yéndonos para Esmeraldas, Mataje, Las Delicias, El Pan. Es gente que lo único que conoce es un sistema económico irregular, informal, y a la única autoridad que reconoce y ha reconocido durante todo su tiempo es a la autoridad de las guerrillas, a la autoridad paramilitar, a la autoridad ahora criminal. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano no ha hecho un trabajo de toma, de control efectivo de esos territorios, no solamente a través de control militar, sino a través del cumplimiento de derechos de las personas. Y eso creo que se evidencia ahora también. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que están entrando los militares y están desplazando a la gente. Información clara del día de ayer, por ejemplo, alrededor de 124 familias que no tienen un lugar estable en donde ubicarse ahora por haber sido parte del desplazamiento de la zona de Mataje y El Pan. Ellos están ahora en un albergue improvisado en la iglesia de San Lorenzo. Hay niños, neonatos, mujeres embarazadas, ancianos. Esto está generando una crisis humanitaria. ¿Y qué piensa la gente en esa zona? Lo ve al Estado como un enemigo. ¿Por qué? Porque le está quitando algo que ellos, sin ayuda de nadie, construyeron. ¿Qué es lo que debe pasar en esa zona? Debe pensarse en una estrategia de seguridad, pero paralelamente en una estrategia de robustecimiento del tejido social. Si es que nosotros estamos quejándonos de que no ha habido inteligencia militar o no ha habido una inteligencia adecuada para saber qué es lo que está pasando, la estrategia clara para poder tener inteligencia es construir una inteligencia social. ¿Qué implica esto? Que yo no estoy metiendo militares en la frontera, sino estoy capacitándole a mi gente de la frontera para que crea que es ecuatoriano, para que se considere ecuatoriano y para que no le rinda pleitesía a ningún grupo ajeno a la institucionalidad, sino que sepa que a quien yo me debo es al Ecuador. ¿Por qué? Porque es quien cumple mis derechos. Es un tema de doble vía. Ahora lo que está pasando con la gente es que le tiene más miedo al ejército ecuatoriano que a las mismas fuerzas irregulares. Ahora se le está alterando su forma de vida y no saben por qué, no se les está explicando por qué. Me parece que hay un trabajo fuerte de repensar la estrategia y de pensar más en la gente que en un interés político o económico que puede estar gestándose ahí entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. Yadira, ¿quieres comentar algo de lo que ha dicho Harold? Sí, precisamente sobre lo que dice Harold. Creo que cuando estás sujeto a este tipo de contextos, cuando has tenido que vivir lo que nosotros hemos vivido prácticamente durante un mes, despierta en ti una dicotomía y una
una gran complejidad entre la venganza y entre la justicia, ¿no? Y siento que el camino que están proponiendo las autoridades no es precisamente el camino de la justicia. Yo como familiar esperaría que ese contexto del que Harold habla, de gente desplazada, de niños recién nacidos durmiendo sobre el piso, en una iglesia, en albergues improvisados, sin acceso a servicios básicos, porque todos conocemos cuál es la realidad de las poblaciones fronterizas de Esmeraldas, no tenga que darse como un acto de vamos con todo en contra de la muerte de 3 periodistas, ¿no? Porque en principio se tuvo que garantizar su vida, y después tengo la profunda convicción que ni Paul, ni Javier, ni Efraín quisieran que su memoria sea precisamente la memoria del miedo. Muchísimas gracias, Yadira, gracias Harold, a ustedes. muchísimas gracias, y a todos ustedes, amigos televidentes y oyentes que siguen este programa, un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.